El gobierno de la 4T trae una enorme piedra en el zapato. Se llama Carlos Lomelí, superdelegado de Jalisco, quien también es proveedor de medicamentos al sector salud. El presidente dice que atrás de las acusaciones contra Lomelí hay grilla, pero Mexicanos contra la Corrupción ya documentó que el morenista tiene una red de 9 empresas que hasta compiten entre ellas por un mismo contrato. Veamos el contexto. Señor secretario. Carlos Lomelí Bolaños es un médico dueño de varias farmacéuticas que al menos desde hace 20 años surten medicamentos al sector salud. En 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a una de sus empresas por presuntos vínculos con el narcotráfico. 4 años después la eliminaron del listado, pero en 2017 otra de sus compañías también fue señalada por sus supuestos vínculos con el crimen organizado. Aún así, Lomelí fue diputado federal por Morena en 2015 y en 2018 candidato al gobierno de Jalisco. Hoy es delegado de la Secretaría de Bienestar Social en la misma entidad. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó que Lomelí y su familia integran una red de empresas que solo en la actual administración federal han recibido contratos por más de 164 millones de pesos. El pasado 20 de diciembre, una de las empresas de Lomelí obtuvo un contrato del gobierno de Veracruz por 36 millones de pesos para la compra de medicamentos y material de curación. Desde entonces ha firmado 8 contratos más, 6 con el Instituto Nacional de Pediatría y 2 con el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. Según Mexicanos contra la Corrupción, a través de 9 empresas, 11 familiares y colaboradores cercanos de Lomelí participan en licitaciones para proveer medicamentos, incluso compitiendo entre ellas por un mismo contrato. Aunque de las 9 compañías, Lomelí solo ha reconocido a 4 en su declaración 3 de 3, Mexicanos contra la Corrupción estableció que en las 9 colaboran las mismas personas e incluso comparten domicilio. La investigación periodística señala que estas empresas han sido señaladas antes por vender a sobreprecios o distribuir medicamentos falsificados. Santiago Nieto confirmó que la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda ya revisa los contratos asignados en Veracruz y por el gobierno federal. Al ser cuestionado, el presidente López Obrador dijo que las acusaciones eran parte de una confrontación política. Coloquialmente como grilla o politiquería. No. Este miércoles se le volvió a preguntar y aunque insistió en que era grilla política, dijo que la Secretaría de la Función Pública investiga el tema para deslindar responsabilidades. No se va a permitir la corrupción de nadie. Punto y contrapunto. Influyentismo. Primer tema a discusión esta noche. Y hoy nos acompaña Fernanda Caso, abogada y conductora aquí en Foro TV. ¿Estás esperando bien? Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bien, gracias. Y ya lo conoces, Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Genaro. Bueno, tú querías empezar por el tema de la Guardia Nacional, pero vamos a empezar con este otro, evidentemente, del superdelegado Carlos Lomelí en Jalisco. Esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción, que no la has visto, léela, es muy buena investigación. Estuvo esta mañana, ¿no? Una de las reporteras. Las dos reporteras. Las dos reporteras que están detrás de esta investigación. Una de ellas tomó la palabra, le preguntó al presidente López Obrador. El presidente López Obrador le contestó que era una grilla. Ella le rebatió diciéndole: aquí están los datos, se los podemos dejar a su gabinete. El presidente le preguntaron también si estaba dispuesto a que Carlos Lomelí dejara el cargo mientras lo investigaban. Y López Obrador dijo sí. ¿Qué va a pasar con él? ¿Cómo estás viendo todo el tema? ¿Cómo lo están viendo en la 4T? Si es una piedrota en el zapato. Pues yo soy partidario de que se investigue y lo hemos dicho, pues si hay actos de corrupción o de intento de influyentismo, que caiga quien caiga. Además, se enmarca en el asunto de la renuncia también de Germán Martínez, la presión no solo de estas empresas que presuntamente pertenecen o donde es socio Carlos Lomelí, sino otras farmacéuticas que también han estado presionando para acaparar el mercado de la distribución de medicamentos en el sistema de salud mexicano. Entonces tiene que generarse una investigación clara, muy transparente, y si resulta responsable de alguna intentona de tráfico de influencia, pues que lo separen del cargo y que se proceda como tenga que hacerse. Nosotros hemos reivindicado que la 4T, el gran éxito de la 4T será cuando se logre separar el poder político del poder económico. Y no puede ser posible que todavía haya esta presunción de que gente con poder económico esté detentando a través del poder político posiciones o ventajas en contra de otros competidores. Entonces, si resultase responsable de algo, pues por supuesto que se cumpla la ley, que no haya nadie por encima de la ley. Ha sido la reivindicación del presidente, yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, volvió a repetir, por cierto, que él no metía las manos al fuego por nadie más que por su hijo pequeño, hijo menor, ¿no? Entonces, pues eso, con mucha transparencia, que se investigue, y si resulta responsable, que se le sancione como tenga que ser. Yo creo que tiene que haber una investigación clara, y si de pronto estar en la función en donde está interviene de alguna manera, pues que pida
permiso un rato mientras hace la investigación y si resulta inocente, que regrese otra vez, porque además él es una de las figuras de Jalisco dentro de Morena que están mejor posicionados ante la posibilidad de contender por la gubernatura. Entonces, qué mejor que cuando suceda eso, él esté libre de cualquier imputación, y si no lo está y si resulta responsable del intento de tráfico de influencias, pues que se le sancione como tenga que ser. ¿Cómo lo viste, Fer? La respuesta sobre todo del presidente, me interesa escuchar también la respuesta de todos los demás. ¿Cómo vieron al presidente en este tú a tú, tete a tete con las periodistas de México contra la corrupción? Me pareció mejor la respuesta hoy de lo que había sido ayer, ¿no? Ayer simplemente había sido un desprecio absoluto, diciendo, bueno, no, esos son casi rumores y no voy a hacer, y no voy a atenderlo. Y hoy ya dijo, bueno, sí, la Secretaría de la Función Pública se va a meter a investigar, se van a seguir los procedimientos adecuados, que tampoco el presidente, digamos, tendría por qué hoy ya acusarlo de entrada sin que se hiciera una investigación formal. Creo que es lo que corresponde. Pero que no únicamente fuera por la Secretaría de la Función Pública, porque de lo que se lo acusa no únicamente es de licitaciones amañadas, es de licitaciones amañadas, pero además tiene acusaciones de vínculos con el crimen organizado, de fraude, de sobreprecios, de muchas cosas que no únicamente son cuestiones administrativas, sino que pudieran llegar a ser penales. Creo que esta investigación tendría que dar para que se empezara una investigación seria y que además la sanción no únicamente fuera, en su caso, como pasa con tantos funcionarios, que lo inhabilitaran y que ya no pueda ser funcionario público y que pueda seguir ganando millones por fuera dedicándose a seguir metiendo estas licitaciones. O digamos, o lo que se quiera dedicar, ¿no? Sino que sí pudiera haber sanciones penales. Me llama la atención que, una vez más, es desde fuera, desde el periodismo, desde las organizaciones civiles, que salen los grandes casos de corrupción, las grandes investigaciones, que no está mal, lo que está mal es que sea siempre, ¿no? Es que no haya otro motivo, ¿no? Si no es por una ONG o un periodista, o que suceda primero en Estados Unidos, como hemos visto en casos recientes, pues no vemos la iniciativa por parte de nuestros propios funcionarios de estar dándole seguimiento a estos casos. Como decía Eder, creo que estas declaraciones de Germán Martínez dan suficiente para que se empiece a hacer también una investigación dentro de los organismos que hacen las mayores compras, ¿no? Como son la Secretaría de Bienestar, el IMSS, etcétera. Y creo que el propio gobierno tendría que estarlo haciendo a iniciativa, digamos, a iniciativa personal, ¿no? No únicamente por presión pública. Claro, a ver, se conectan como varias cosas, Lisa. Uno, ya lo decía Eder, la carta de Germán Martínez, en donde denuncia que no le gusta este esquema de superdelegados, que también incluso querían hacer una transformación del IMSS en ese sentido, de poner delegados contratados o más bien mandados por Hacienda para tomar las decisiones adentro del IMSS. Eso por un lado. Luego lo conecto con lo que decía aquí Fer, que de repente nada más inhabilitan a algún servidor público. Hoy acaba de caer la noticia de que Emilio Lozoya Austin va a ser inhabilitado por 10 años. Yo la verdad me quedo preguntando, ¿y quién iba a contratar a Emilio Lozoya Austin de cualquier manera en cualquier lado? Pues este gobierno, ¿no? Sería rarísimo que lo contrataran. Y a otro funcionario, ya no entendí porque había información confusa. La jornada decía que se le había también sancionado con 620 millones de pesos. Reforma decía que es a otro funcionario, Animal Político también decía que a otro funcionario de Pemex, no sabemos todavía quién. Pero ¿cómo lo ves tú? Porque está este tema en efecto del superdelegado que, dice Fer, podrían inhabilitarlo nada más y pues, a ver, eso es como de contentillo, ¿no? Bueno, primero que nada es temas que ya hemos debatido en esta mesa, ¿no? Una estructura que debe de tener un órgano autónomo como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sus asignaciones presupuestales, con sus manejos, con todo un esquema además que tú nos has traído al debate en fechas recientes, Genaro, de transitar de estos esquemas obsoletos de compra de medicamentos en donde la regla eran los sobreprecios a licitaciones mucho más transparentes, esquemas de tratamiento, listas incluso de medicamentos esenciales que verdaderamente funcionen para las necesidades del país, con las estructuras paralelas de control político que se instalan en los estados, que pretendían ser una medida de austeridad, pero que estamos viendo que están concentrando o tienen el riesgo de concentrar mucha información, mucho poder, mucha interlocución privilegiada con los distintos actores económicos y políticos o relacionados de alguna manera con la operación de los grandes programas sociales, de las grandes licitaciones, y me preocupa un poco que sea este superdelegado con ese poder, con ese posicionamiento, como decía Eder, con estos señalamientos tan fuertes que llevan además toda la documentación de probar los domicilios, de probar los titulares de las empresas, de probar las relaciones familiares, de incluso traer las quejas de que había falsificación de medicamentos, que para además ser un funcionario público me parece doblemente inmoral.
no sale únicamente con su palabra y con una carta a la opinión pública a decir yo niego rotundamente cualquier asociación con lo que se me imputa. Un presidente que, si bien primero desprecia, hoy en la mañanera de alguna manera también nos insinúa que puede esto venir de un conflicto político impulsado por el gobernador de Jalisco, y no hay pruebas. Es decir, este personaje, en una posición de poder como en la que está, tendría que haber salido de inmediato a decir: esos documentos no son, estos prueban que no, y no a salir con una carta que diga: nos quieren desprestigiar la idea de la 4T porque no comparten nuestro proyecto, y yo rechazo categóricamente esto. En suma, me preocupa esta estructura paralela, justo por los riesgos que puede conllevar de malos manejos de ese poder adquirido. Me preocupa el hecho, como decía Fer, que estas investigaciones se inicien desde terceros interesados, pero no necesariamente involucrados en que la administración sea pulcra y que los servicios que se cotizan y se compran se entreguen. Y me preocupa, por el otro lado, pues el manejo de los involucrados de manera directa, ¿no? El presidente, en tanto que fue parte de la creación de la idea de los superdelegados y autorizó su nombramiento, y el propio imputado que solamente desdice de dicho las acusaciones que se le imputan, ¿no? Cerraría nada más diciendo que el único que en una banquetera más o menos nos insinuó que investigarían es Santiago Nieto. Correcto. Lecona, ¿cómo ves? Pues yo creo que es una semana difícil para López Obrador, porque ciertamente creo que se está abriendo un boquete en discursos como muy centrales de su o en temas muy centrales de su discurso político, ¿no? O sea, por un lado la corrupción, o sea, la lucha con la corrupción; por otro lado, el huachicoleo de medicamentos, que él mismo lo ha enunciado. Ahora, una de las personas de su confianza, de su entera confianza, tanto así que es delegado, superdelegado en Jalisco, está involucrado en todo esto. Y por el último punto, pues el sector salud, ¿no? Que pues está obviamente en el ojo público a raíz de lo que sucedió con Germán Martínez y las denuncias que ha hecho Germán Martínez de lo que sucede al interior del IMSS. Creo que por mucho menos de lo que hoy hay evidencia, o sea, porque no nada más hay que investigar y todo eso. Hay evidencia, hay contratos ahí que no hay mucho que buscarle para por lo menos tener clara la parte en la que existen estas 9 empresas, que, ojo, ya había habido un señalamiento desde campaña que estaba actuando de esta forma. Y aún así fue candidato, y aún así ¿Fue legislador? ahora es superdelegado. O sea, llegó con esa acusación, y ahí es donde algo flaquea en la Cuarta Transformación, en el momento en que, como dice Elisa, pues tiene que ser, cuando llega una investigación tan bien elaborada como la que hizo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Aprovecho para saludar y abrazar, a Laura Sánchez Ley y a Valeria Durán, que hoy se presentan efectivamente en la conferencia, que tienen la oportunidad de decirle en este momento. Muy bien, momento real, muy bien, cierto, ¿no? O sea, muy para bien, eso las mañaneras. Yo siempre lo digo. Exacto, para eso sí. Compañeros de los medios, ocupen las mañaneras. Y no para el eso as sí. bajo la manga. No para los de la primera fila complacientes. Es para justamente esto, confrontar el poder, confrontar dichos tan graves como lo de eso. Es politiquería y es grilla, que lo reiteró enfrente de ellas, y ella y Laura Sánchez Ley le dice: pues, presidente, no, aquí están los documentos, si quiere se los pasamos como suelen hacer muchos de los periodistas, como suele el propio presidente canalizarlos cuando llevan alguna cuestión de investigación. Entonces sí minimiza la parte periodística, pero es muy cierto que es muy bueno que haya, por lo menos ahorita, ya dado una entrada de una investigación por la Secretaría de la Función Pública, que es lo que depende de él. O sea, esperamos que esto también tenga consecuencias para las partes que configuran otro tipo de delitos, que se pueda canalizar a la Fiscalía General de la República, pero es para mí indudable que lo que obtuvo Lomelí con esta triangulación, con estas empresas Avisalud y Lomedic, algo así, han obtenido, no solamente en este sexenio, no solamente los 164 millones de pesos que ha obtenido en este año del gobierno federal y los 36 millones de pesos del gobierno de Veracruz, de Cuitláhuac García, sino todo lo que obtuvo desde 2012 a la fecha, pues es parte de la herencia de este cochinero que Andrés Manuel en todo momento dice que le heredaron. Lomelí es parte de eso. Ahora, no necesariamente que tenga contratos grandes
siendo un empresario está mal, ¿no? Creo que un poco lo que está mal es todo lo que hay detrás, que no haya declarado que él es dueño de esas empresas, que compitan entre ellas, que todas tienen el mismo domicilio, estén sobreprecios, que haya falsificación de medicamentos, es decir, todo lo que hay alrededor. Mismos socios, mismos apoderados legales, mismos representantes y el domicilio en Zapopan, que es el mismo en el caso de las 9 pero además empresas. Y el conflicto de interés inicial, eres superdelegado y estás de todos modos concursando cosas que están en tu poder. El presunto tráfico de influencias, ¿no? También creo que es lo que es además ilegal e inmoral. Hemos hablado de las puertas giratorias. Entonces yo creo que hay una posibilidad aquí muy concreta, muy específica, de dar un mensaje de que no es puro discurso el combate a la corrupción y de que sí queremos separar el poder económico del poder político. Y creo que están ante esta posibilidad de que se hagan las investigaciones respetando el debido proceso y que caiga quien caiga, porque la corrupción ha sido el cáncer que nos sumergió. Y mata, acuérdense. Claro, y la corrupción mata, por supuesto que la corrupción mata. Ya lo hemos visto con el Paso Express y otros temas. Y más en temas estos de salud, ¿no? Yo los invito a que entren en la cuenta de Twitter de Mexicanos contra la Corrupción, es MXVS de Contra Corrupción. Ahí está la investigación muy extensa. Carlos Lomelí Bolaños, superdelegado de Morena en Jalisco, es el centro de una red farmacéutica conformada por 9 empresas dedicadas a la venta de medicamentos. Esta red ha compartido los mismos socios, apoderados legales y representantes. Está en la página de Mexicanos contra la Corrupción. Contralacorrupción.mx, ahí también la puedes encontrar. Pero bueno, es una pausa. Regresando, la CEPAL presentó el plan económico para Centroamérica que busca frenar la migración, pero aún falta convencer nada más y nada menos que a Donald Trump de invertir en la región. Regresamos con este tema punto y contrapunto.